¿Alguna vez te has preguntado qué había antes de la nada? No antes del mundo, antes del propio concepto de comienzo. Un momento donde no había oscuridad, ni silencio, ni vacío, porque ni siquiera eso existía aún. Solo una presencia, absoluta, consciente, viva. Y entonces algo sucede. Una voz es liberada y el universo se inclina. Esta historia no comienza al inicio del tiempo. Comienza antes de que el tiempo tuviera permiso de existir, antes de que cualquier idea fuera pensada, antes de que el sonido supiera vibrar o el espacio supiera expandirse. Solo existía Él, no como una presencia contenida, sino como una realidad absoluta. Dios. Él no ocupaba la nada, porque la nada aún no había sido definida. La eternidad no lo rodeaba, porque Él era la propia eternidad. Sin medida, sin causa, sin tiempo, Él no se convirtió. Él ya era. Totalidad sin contorno, existencia sin origen, majestad sin aplausos. Y aún así, Él no esperaba, porque esperar implica tiempo y el tiempo aún no respiraba, nada existía, pero todo ya estaba en Él. Y aún sin escenario, la historia ya palpitaba en su voluntad. Entonces Él habla. No por necesidad, sino por decisión eterna. Hágase la luz, y en ese instante lo que no existía, obedece. La luz no surge, responde. El tiempo escapa del silencio como un río que nunca tuvo nacimiento. El espacio, hasta entonces imposible, es esculpido por una orden que no pide permiso. La materia aprende a ser. Las fuerzas que aún no tenían nombre se alinean como soldados ante un rey que nadie enseñó a gobernar. Y lo que los hombres llamarán universo, nació ya con temor, porque todo lo que comenzó allí sabía que no comenzó solo, sabía que fue llamado, sabía que pertenecía. La creación no nació de un accidente cósmico, fue intencional. Cada hilo de energía que cruzaba la oscuridad obedecía a un ritmo. No el de una explosión, sino el de un mandato. Era como si el universo, recién creado, supiera que existía para algo mayor que sí mismo. Las partículas no colisionaban por azar, se reconocían como notas de una partitura que aún no había sido escrita, pero ya era escuchada. El espacio se expandía como un templo siendo erigido, y el tiempo fluía como un cántico, esperando por adoradores. Ninguna estrella surgió fuera de lugar. Ninguna fuerza actuó sin dirección. Todo respondía a la orden de un Dios que no solo hablaba, Él dirigía. La luz, primera sierva del decreto, no solo iluminaba, revelaba. Donde antes no había distinción entre nada y todo, ahora había colores, vibraciones, movimientos. La belleza no era consecuencia, era lenguaje. Y el silencio, ahora lleno, temblaba ante lo que veía. Una creación que entendía su origen sin oír explicaciones. Lo invisible se volvía visible en gestos cósmicos que no pedían atención, pero adoraban por existencia. Y el autor, aquel que aún no tenía nombre pronunciable, permanecía por encima de todo, pero presente en todo. Él no necesitaba aparecer, pues cada cosa creada era una parte de su rostro. No había audiencia, no había aplausos, pero toda la creación se comportaba como un espectáculo dedicado a una audiencia singular, el propio Creador. Cada partícula que vibraba, cada onda que se formaba, era como un salmo no escrito, entonado por átomos conscientes de su origen. Y en ese silencio glorioso, donde todo era orden y belleza, comenzaba a formarse una pregunta, no de la creación, sino para la creación. ¿Quién me creó? Una pregunta que aún no podía ser formulada, pero ya existía, germinando en el tejido del tiempo. Porque el universo no sería solo espacio ocupado, sería conciencia en busca de sentido. Y mientras la luz avanzaba, esculpiendo los contornos de la realidad, Dios no solo veía, Él sostenía. Nada continuaba por sí. Cada instante era mantenido como respiración contenida entre los dedos de un Padre que no duerme. Las leyes que hoy definimos, gravedad, energía, entropía, no surgieron del caos, sino de la intención. No compiten,
cooperan, no fallan, obedecen, porque fueron generadas por alguien que no cambia. Y el universo, en su expansión, no se distanciaba de Dios, sino que extendía sus pensamientos. La creación no se volvía autónoma, se volvía expresión. Un poema infinito, escrito con galaxias, nebulosas y silencios que solo la eternidad entiende. Y aún con toda esa perfección inicial, el universo no era un fin en sí, era anuncio, como el prólogo de una historia que aún no había comenzado. Cada estrella, al encenderse, no proclamaba su propia luz, sino que reflejaba otra luz, un origen. Y es en ese momento que la creación comienza a ser escenario para la llegada del pensamiento. Dios no solo crea, sino que anticipa. Él no solo sostiene la realidad, Él la prepara, porque vendría un tiempo en que no solo los átomos obedecerían, sino que los corazones necesitarían decidir. Y el espacio físico se convertiría en escenario para el mayor conflicto, el reconocimiento o la negación de la fuente. En medio de esa vastedad, nace lo invisible más potente, la conciencia, y con ella la pregunta, aún sin forma, pero urgente: si todo tiene comienzo, ¿quién fue el primero? Y si algo tiene fin, ¿qué permanece? Los primeros pensamientos aún no sabían doblarse, pero ya sentían. El universo en su belleza se volvía espejo, y el espejo sugería un rostro. Pero, ¿cómo entender un rostro que nunca fue formado? Es en ese escenario que el espíritu humano comienza a surgir, aún sin nombre, aún sin cuerpo, porque lo que Dios había preparado no era solo materia, sino encuentro, un viaje de la creación hacia su creador. Y entonces, los siglos comienzan a girar como engranajes invisibles. Civilizaciones nacen, caen, se levantan otras, y en todas ellas la pregunta resurge, a veces como filosofía, otras como desesperación. ¿Quién creó todo esto? La mirada humana, por más avanzada, no logra superar la pared final de la lógica. Cada explicación lleva una sombra de ignorancia, y es en esa sombra que muchos tropiezan. Pero es también en ella que nace la fe, porque la fe no es ausencia de razón, es respuesta cuando la razón calla. Es en ese vacío que los hombres comenzaron a orar, no al desconocido, sino al indescriptible, al Dios que no tuvo comienzo. En universidades, laboratorios, desiertos y montañas, la búsqueda continuaba. Telescopios apuntaban al cielo, intentando capturar el origen. Pero cuanto más ampliaban la visión, más misterioso se volvía el inicio. Como si el propio universo dijera: no me creé a mí mismo. Matemáticos trazaban fórmulas, físicos probaban leyes, filósofos escribían tratados. Pero ninguna ecuación explicaba por qué algo existe en lugar de nada. La existencia no era un azar frío, era una firma escondida en todo. Y aun los escépticos más rigurosos, ante lo inexplicable, no negaban, solo callaban. Porque el silencio, a veces, es la única reverencia posible ante lo eterno. El tiempo, ese siervo fiel de lo invisible, seguía su curso, pero no con independencia, con propósito. Y en medio de la vastedad creciente, donde la ciencia florecía y la duda se multiplicaba, la creación continuaba hablando, no con palabras, sino con evidencias. La hoja que danza al viento no es solo botánica, es poesía. La fuerza que mantiene al planeta en órbita no es solo física, es fidelidad, y el soplo que entra en los pulmones del hombre a cada segundo no es solo biología, es gracia. Toda la realidad insiste en predicar, incluso cuando nadie quiere escuchar, porque toda creación conoce su origen, incluso cuando sus criaturas intentan olvidar. Y entonces surge una revelación inesperada. Dios no solo creó el universo, quiso habitarlo. Lo infinito se inclina, lo eterno se acerca, y al hacerlo no se disminuye, se revela. Aquel que nunca comenzó decide entrar en el tiempo, no como idea, sino como persona. Jesucristo, el Verbo hecho carne,
camina entre las partículas que Él mismo llamó a la existencia. Y los cielos se inclinan, no en asombro, sino en reverencia, porque ese momento es el más improbable y al mismo tiempo el más lógico. El Creador andando entre criaturas, no para ser servido, sino para llamar de vuelta lo que se alejó. Ese Dios, que habita en luz inaccesible, decide entonces dejar huellas en el polvo, y cada paso suyo no solo marca el suelo, redime el espacio. El tiempo, antes línea continua, ahora se curva alrededor de una cruz que aún vendría. Porque todo lo que fue creado no estaba solo en busca de orden, sino de reconciliación. Jesús no surge como un maestro entre hombres, sino como el eterno entre mortales. La encarnación no es teatro, es convergencia, cielo y tierra, eternidad e instante, verbo y carne. Todo se encuentra allí. Y quien ve a ese hombre simple, caminando entre los enfermos y hambrientos, no percibe que está ante aquel que dijo, hágase. Y aún así, muchos no vieron. Porque para ver a Dios, no basta con abrir los ojos. Es necesario silenciar el orgullo. Los religiosos lo rechazan, los poderosos lo temen. Pero los quebrantados, los vacíos, los cansados, esos reconocen, porque el corazón humano, incluso herido, aún tiene memoria de su Creador. Jesús, entonces, no debate con lógica. Él revela con presencia. No responde a las preguntas con argumentos, sino con encuentros. Cada milagro es un recordatorio. El autor está aquí, no para probar su existencia, sino para restaurar nuestra esencia. Porque el mayor misterio no es que Dios exista, es que Él se preocupe. Mientras los siglos avanzan y el nombre de Jesús atraviesa imperios, idiomas y eras, la pregunta permanece, no como duda, sino como invitación. ¿Quién creó a Dios? Muchos intentan responder con fórmulas, otros con escarnio. Pero la verdadera respuesta no puede ser escrita experimentada, porque el Dios de antes de la luz no cabe en frases. Él se siente cuando todo falla, se escucha en el silencio más denso, se reconoce en los detalles más simples. La mente puede rechazar, pero el alma nunca olvida, porque fuimos moldeados por sus manos, y hay un eco dentro de nosotros que solo se silencia cuando lo reencuentra. Toda la creación continúa su predicación silenciosa. La puesta de sol no es solo un ciclo, es un recordatorio. El nacimiento de un niño no es solo biología, es profecía. El hambre de sentido que arde dentro del pecho humano es más que una crisis existencial. Es nostalgia, nostalgia de un hogar que los ojos nunca vieron, pero que el espíritu siempre reconoció. Y en ese escenario, el quien creó a Dios se disuelve. Porque el verdadero asombro no está en cómo comenzó Él, sino en el hecho de que nunca comenzó. El asombro está en darse cuenta de que todo lo que es finito apunta a algo que nunca fue creado, y aún así nos ama. Los cielos continúan proclamando día tras día la gloria de aquel que nunca fue hecho, y cada respiración del universo es un latido del corazón divino. La hoja que cae, el trueno que ruge, el océano que insiste, todo es memoria viva del Creador. Y aún la duda más profunda no es señal de ausencia, sino señal de búsqueda. La pregunta que resuena en lo íntimo humano, ¿pero cómo puede Dios no haber sido creado?, revela que dentro de nosotros hay algo que sabe que Él es. Porque el fin de esa pregunta no es una respuesta lógica, es un encuentro, un momento en que la mente se inclina, el orgullo se silencia y el alma finalmente reconoce. Y ese reconocimiento no es solo conclusión, es adoración. Porque ante el Dios que no vino de ningún lugar, pero de quien todos los lugares vinieron, no hay argumento, solo reverencia. Es en ese punto que la creación alcanza su ápice, cuando una criatura entiende que nunca podrá entender por completo, pero aún así elige confiar.
La razón no es anulada, es superada por la fe, y en ese instante la pregunta cambia. Ya no es ¿quién creó a Dios?, sino ¿cómo puedo andar con Él? El misterio permanece, pero ahora es hogar. Lo infinito, que antes causaba vértigo, ahora ofrece abrigo, porque si Dios es eterno, entonces su amor también lo es, y eso lo cambia todo. No estamos ante una fuerza impersonal, sino ante una presencia que conoce cada detalle, cada lágrima, cada esperanza. El mismo que dijo, hágase la luz, fue el que susurró, ven a mí, en el desierto del alma humana, y esa eternidad no nos aleja, nos atrae. El Dios que no tuvo comienzo se hizo accesible no para disminuir su gloria, sino para compartir su esencia. Y cuanto más lo comprendemos, más sabemos que no entenderemos todo, pero también más confiamos, porque si Él no nació, Él no muere. Y si no muere, entonces Él es ancla. Y es en ese punto del viaje que el alma deja de luchar contra el misterio y comienza a inclinarse ante Él. El universo entero, con su vastedad y complejidad, se vuelve pequeño ante la simplicidad de esta revelación. Dios simplemente es. La existencia no lo explica. Él es quien explica la existencia. El tiempo no lo limita. Él es quien da sentido al tiempo. Y la pregunta que inquieta a tantos se transforma en una puerta, una que no se atraviesa con pruebas, sino con entrega. Y al atravesarla, el espíritu no encuentra todas las respuestas, pero encuentra paz. La paz de saber que fue hecho por aquel que nunca fue hecho. El hombre, entonces, con toda su ciencia, arte, historia y razón, se ve pequeño ante lo eterno. Y en ese instante ya no hay necesidad de argumentos, porque la mente que tanto buscó comprender, ahora solo contempla. El Dios que parecía inalcanzable se revela no en fórmulas, sino en presencia. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, que impulsó el viaje, ahora se inclina ante la única respuesta que tiene sentido. Él no fue creado, Él siempre fue. Y esa constatación no humilla, libera, porque si Dios siempre fue, entonces siempre hubo propósito, siempre hubo plan, siempre hubo amor. Y el alma, al reconocer eso, no explota en explicaciones, se arrodilla en adoración. Es allí, en ese punto exacto, que todo cambia. Lo que antes era una búsqueda intelectual se transforma en rendición espiritual. No porque la lógica haya fallado, sino porque encontró su límite. Y en el lugar donde la razón termina, nace la reverencia. Un silencio pesado, no de ausencia, sino de plenitud. El corazón humano entiende por fin que no nació para entender todo, sino para pertenecer. Y pertenecer a ese Dios eterno es más que destino, es origen. El fin de la pregunta es el comienzo de la comunión. Ahora todo lo que antes parecía distante se vuelve íntimo. El universo, con su belleza aterradora, ya no es amenaza, es testigo. Testigo de un creador que no se limita a ser entendido, sino que desea ser conocido. El Dios que habita la eternidad se convierte en refugio para el tiempo presente, y quien comprende eso ya no necesita temer lo desconocido, porque si el origen de todo es amor, entonces el destino también lo será. Cada latido del corazón humano pasa a llevar esa certeza. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Lo eterno siempre estuvo aquí. La pregunta que un día quemó la mente, ahora calienta el espíritu, no porque fue respondida de forma lógica, sino porque fue absorbida por una revelación mayor. Solo lo que es eterno puede explicar lo que es. Y Dios, Él, simplemente es, autoexistente, increado, inmutable. No un concepto, sino una presencia viva que sostiene todo con un soplo. Y si Él es todo eso, entonces Él es suficiente. Para las dudas, para los miedos, para la vida. La búsqueda llegó a su fin, no porque se cansó, sino porque finalmente encontró descanso. Y ahora,
La invitación no es para entender, sino para entregarse, porque quien mira al cielo y pregunta ¿quién creó a Dios? Ya comenzó el viaje más sagrado, el de la rendición. Dios no exige comprensión plena, sino entrega sincera. Y cuando eso sucede ya no importa si entendemos la eternidad, importa que ella nos abrazó. El creador de todo no necesita probar nada. Su existencia es proclamada por el simple hecho de que aún estamos aquí, respirando, buscando, esperando, porque solo busca quien fue llamado, y si has llegado hasta aquí, es porque Él te llamó. El Dios que nunca tuvo comienzo tampoco tendrá fin, y eso incluye el amor que Él tiene por ti. No comprender todo no es señal de debilidad, sino de reverencia. Si esta historia te tocó, no corras el riesgo de perder las próximas. Suscríbete ahora para acompañar lo que viene y aprovecha, haz clic en el próximo video que está en tu pantalla.